Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, esta noche me toca a mí dar la continuación de la prédica de hace como 2 días, de los cuatro tipos de corazón que como seres humanos, conozcamos o no conozcamos de Dios, solemos tener. Este mensaje va dirigido para todo tipo de personas, para los que conocemos de Dios o para los que aún no conocen de Dios. Es para todo tipo de gente. Pero bueno, sin más que decir, antes de todo, buenas noches, Dios les bendiga. Así que vamos a empezar. Antes de empezar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Te pido, Señor, que verdaderamente tú tomes el control de lo que se va a hablar esta noche, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que tengamos los oídos prestos para escuchar tu palabra, que tengamos los corazones dispuestos para que tú puedas sembrar esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que podamos tener la capacidad de entender que esto es para bien de todos. Te pedimos que seamos hacedores de tu palabra, no nada más oidores, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar de la segunda tierra, el segundo tipo de corazón. ¿Sí? Para esto vamos a apoyarnos en Mateo, capítulo 13, verso 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Pero cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Sí? Y el verso 6 dice, pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, verdaderamente, ¿qué podemos entender aquí? Podemos ver cómo siempre el enemigo va a estar pendiente para robarnos esa palabra que nos quiere restaurar. Recordemos que todo tipo de personas, ya sea los que conocemos de Dios o tratamos de caminar conforme a la voluntad de Dios, o los que no conocen de Dios, todos tenemos áreas, todos necesitamos un cambio. Y muchas veces ese cambio, como lo decíamos la vez pasada, estamos unos más que otros, ¿verdad? Hundidos como en la tierra de la playa. Y Dios es la única solución. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en nuestra humana fuerza, en nuestro humano conocimiento, en nuestro humano entendimiento de lo que para nosotros es lo mejor, ya sea en decisiones o en cualquier área, en humana sabiduría para englobar y no extendernos mucho, a veces queremos hacer las cosas, pero lo único que pasa es que nos terminamos cansando, ¿sí? Y bueno, Dios es esa solución que nos saca de esa tierra donde estamos atorados, donde estamos estancados. Es Dios quien nos va a sacar, ¿sí? Pero existen 4 tipos de posturas, 4 tipos de tierra, que es lo que estamos viendo, ¿sí? La segunda es, cayó parte en pedregales. Bueno, hoy muchos, como siempre, nos muestra como siempre el enemigo va a estar pendiente para robarnos esa palabra que nos quiere restaurar, ¿sí? Cuando hablamos de restauración, hablamos que Dios nos da libertad. Nos saca de esa situación difícil que humanamente hemos intentado, pero también hay algo. Dios nos da la oportunidad de un cambio, ¿sí? Nos da la oportunidad de
de poder quitar eso que nos está haciendo daño. Pero a veces para eso es necesario que nosotros tomemos la decisión correcta. Y es aquí donde el enemigo mete su cuchara, como dicen por ahí. Porque vamos a la iglesia y escuchamos palabra que nos anima, que nos confronta, que nos conforta, porque esa es la función de la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Salimos de la iglesia y viene el enemigo y ¡fum!, nos roba la semilla. Nos volvemos oidores de la palabra, pero al momento de llevarla a cabo, el enemigo se la roba. Sí, nos muestra como siempre el enemigo va a estar pendiente para robarnos esa palabra que nos quiere restaurar. También si damos la oportunidad nos quitará la dirección para quitarnos la promesa personal de parte de Dios. Por eso es importante llevarla bien firme. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Cómo la llevamos firme? Bueno, la palabra que escuchamos siempre hay que reflexionarla, analizarla, pasarla por el filtro de la palabra. Y es Dios hablando. A lo mejor humanamente ustedes nos ven a nosotros, me ven a mí o a cualquiera de los que predica aquí. Pero no somos nosotros, es Dios hablando a través de cada uno de los sembradores, ¿sí?, de la palabra, que somos cualquier persona que trata de tener una comunión con Dios, ¿sí? Pero no nada más es creerla, ¿sí?, guardarla en el corazón. No, hay que trabajarla. Hay cosas que son promesas condicionales y unas que son promesas incondicionales. Condicionales viene siendo cosas que Dios nos promete si nosotros caminamos en obediencia, si nosotros caminamos por el camino que Dios nos está trazando. ¿A través de qué? De una comunión, a través de su palabra. Solo así vamos a poder tener ese verdadero cambio y vamos a poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y hay promesas que son incondicionales, que solamente dependen de Dios, no de lo que nosotros hagamos, dependen solo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por pedregales? Bueno, podemos verlo de la siguiente manera. Estamos firmes mientras todo va bien, pero cuando pasamos adversidades nos solemos quejar y nos devolvemos atrás, en vez de seguir creyendo para que Dios siga trabajando en nosotros, ¿sí? Depende de la actitud, pero para tener una buena actitud, pues hay que tener un corazón, una tierra moldeable, no perfecta. Recuerden, no venimos a vender un evangelio de gente perfecta, pero sí venimos a decirles que somos gente dispuesta. Sí, tenemos errores, defectos y todo, pero a pesar de eso existe la disposición para que Dios moldee nuestros corazones. ¿Por qué hablamos tanto del corazón? Porque en el mundo el cambio es superficial, es de afuera solamente, la apariencia. Pero Dios es especialista en hacer las cosas al revés. Dios primero nos cambia de adentro para proyectar afuera. Sí, un cambio genuino. Eso es la importancia. Por eso vemos que se habla tanto o a veces se predica tanto del corazón. Porque el ser humano sin Dios no tenemos nada bueno en el corazón. Y a veces los que venimos a la iglesia tratamos de luchar, estamos en esa lucha constante por cuidar nuestro corazón. Entonces, muchos de nosotros solemos oír y tenemos el corazón presto para que caigan en buena tierra, pero por falta de relación pensamos que este cambio será de un día para otro y tenemos que alimentarnos de la palabra diariamente para crear raíces, ¿sí? Cuando hablamos de raíces, lo podemos tomar como
madurez, ¿sí? A veces, y la madurez lo hemos malinterpretado, la madurez no se trata o no es por los años que llevemos en la iglesia. Hablamos de es cuestión de la actitud en la que tomas la corrección. Eso es madurez. A pesar de los errores, a pesar de la confrontación de Dios a través del sembrador, en este caso el portador de la palabra, sabemos que es Dios hablando a través de quien Él quiera, pero la decisión está en nosotros de si tomamos con madurez y con buena actitud la corrección. Eso produce un cambio. ¿En dónde? En la tierra, en nuestro corazón. ¿Sí? La mejor semilla no es la que más rápido crece, sino la que logra mantenerse a pesar de las pruebas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, vamos a doblar tantito la hoja ahí y vamos a ir a Lucas 8:13. La palabra del Señor dice lo siguiente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Eso se produce por falta de raíces, por falta de madurez, pero la madurez no se produce de la noche a la mañana, se produce a través de la prueba, se produce a través de la intimidad y a través de las pruebas, a través de la confrontación se produce la madurez, pero entre más nosotros estemos cerca de Dios, pues se va a ir despegando lo del viejo hombre y se va a ir impregnando, o nos vamos a ir impregnando cada uno de nosotros de más cosas de Dios. Si nosotros tenemos intimidad con Dios, ¿qué vamos a hablar? Cosas de Dios. El corazón es el reflejo de lo que verdaderamente nosotros tenemos en el interior. Yo no puedo venir aquí, pues sí, yo no puedo venir y pararme aquí y hablarles de cosas de Dios si yo no tengo primeramente comunión con la fuente. Humanamente a lo mejor pudiera funcionar, pero las palabras van a caer solamente en el suelo. No van a resonar en el mensajero, ni tampoco van a resonar en la persona que lo escucha. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos entender de Lucas 8:13? Muchas veces los que ya conocemos y llevamos tiempo podemos caer en el estancamiento espiritual. Fuimos llamados a estar constantemente en crecimiento, al ritmo que Dios crea prudente. Sí, pero tenemos la actitud, o debemos tener la actitud de querer seguir creciendo. A Dios, o conociendo a Dios, más bien. No fuimos llamados a parar. A veces, por las malas actitudes humanas, nos falta madurez y eso se vuelve una falta de raíces sólidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y a veces las adversidades nos hacen apartarnos o sentarnos en la iglesia. Hoy existen tantas iglesias, sí, pero si tuviéramos los ojos de Cristo, nos daríamos cuenta que verdaderamente muchos de nosotros estaríamos secos o semisecos espiritualmente por la falta de intimidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener una relación con Dios? Porque nos falta que Dios siga escarbando esa tierra. Nos cuesta dominar nuestra vieja manera de vivir y tenemos inclinación a todo tipo de cosas, a todo lo que el mundo nos ofrece. Sí, pero la pregunta es, ¿eso nos está llenando, nos está edificando? Eso es lo que produce la falta de madurez y eso también produce
que ante las dificultades pues nos caigamos, porque no conocemos al Dios que primera que predicamos y segunda, a veces nos ponemos en contra de Dios, cuando lo que deberíamos de hacer es estar cerca de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a San Juan, capítulo 6, versos 60 al 66. La palabra del Señor dice lo siguiente. A ver. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Sí? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros? También vosotros. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Nos muestra que Dios es el único camino, sin dejarnos deslumbrar por lo que el enemigo ha intentado imitar. ¿Sí? Hoy desafortunadamente existen muchas cosas que intentan parecer espirituales. Y parece que el ser humano ha sido poco a poco seducido por tanta variedad de cosas que aparentemente intentan imitar y ofrecer aparentemente la vida eterna y la salvación que Dios nos ofrece. Pero verdaderamente vemos que no es así. ¿Por qué? Porque verdaderamente el ser humano ha evitado o está evitando, ya sea en la iglesia o las personas que no conocemos de Dios, a veces solemos evitar la confrontación, ¿sí? Y bueno, no es la confrontación humana, es la confrontación directamente entre Dios y nosotros, que somos los que escuchamos la palabra. A veces el ser humano en general, para evitar la confrontación, suele alejarse de la iglesia o suele sentarse para llevar una vida tranquila. Pero pues Dios nos está diciendo aquí que no fuimos llamados para eso. Nos muestra que Dios es el único camino, sin dejarnos deslumbrar por lo que el enemigo ha intentado imitar. Hoy existen tantos caminos y cosas que aparentemente nos ofrecen vida eterna y salvación. Pero Dios nos hace un llamado a creer en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Jesucristo. La palabra de Dios dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos que entender que necesitamos tomar el camino correcto. Y si ya le conocemos, nos invita a creer verdaderamente. Dejemos de vender un evangelio ligero, ¿sí? O superficial. Todos necesitamos el cambio verdadero. Y eso solo pasará con una actitud sincera y en una relación verdadera con Dios. Y muchas veces, aceptando la confrontación, nos vamos a transformar en hombres
eh, que verdaderamente vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer a Dios a través de los momentos difíciles, de las correcciones. Volvemos a lo mismo, no es corrección humana, es corrección directamente entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Sí? No veamos al hombre, no me vean a mí, no vean a ninguno de los que predica aquí. No somos nosotros, es Dios hablando, pero la actitud correcta la debemos de tomar nosotros, ¿sí? Conozcamos a Dios para que Dios siga haciendo su obra. Bueno, vamos a regresarnos a Mateo capítulo 13, verso 7. Dice la palabra del Señor. Tercer ejemplo de tierra. Bueno, dice la palabra del Señor. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, ¿qué es un espino? Cuando tenemos inclinación a agradarnos a nosotros mismos antes que Dios, por lo que yo pienso o por lo que yo creo que es correcto. Cuando hacemos a un lado la dirección de Dios y nos hacemos dependientes de nosotros mismos, de lo que bajo los estándares míos, bueno, poniéndome de ejemplo porque soy el que está aquí, sería una buena decisión. Muchas veces la buena decisión mía puede ser el salirme de la dirección y de la voluntad de Dios. Por eso es importante, como lo hemos visto, la buena actitud delante de Dios para poder tomar la corrección. Y tomando la corrección vamos a poder desarrollar una relación íntima progresivamente y vamos a poder tener dirección y vamos a evitar ciertos eventos difíciles y ciertas malas decisiones, porque todo pues a veces tiene consecuencias o casi siempre, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos entender aquí? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sí? Bueno, para ver esto de mejor manera, vamos a Lucas 8:14. La palabra del Señor dice lo siguiente. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿sí? Bueno, nos muestra que podemos asistir a la iglesia en el caso de las personas que lo conocemos o estamos intentando conocerlo, ¿sí? O puede ser que no, pero con mucho respeto, algunos de nosotros somos cristianos de apariencia, ¿sí? Tenemos como prioridad lo que nos agrada, llámese cualquier cosa que se interponga en primer lugar entre Dios y nosotros, para no entrar en conflictos, no me vayan a linchar, pero cualquier cosa que pueda interponerse en nuestro corazón en primer lugar antes que Dios, ahí ya tenemos que examinar, ¿sí? Verdaderamente alimentamos nuestra carne primero que buscar a Dios, o no estamos dispuestos a renunciar a algo que nos dé estabilidad. Aquí quiero dar un pequeño balance para que no vaya a haber un malentendido. Cuando nuestras ocupaciones le roban a Dios el primer lugar, no importa si conocemos de Dios o no, eso nos pasa o nos ha pasado a todos, sin excepción. Dios nos dice, ponme en primero, tu dependencia debo ser yo. ¿Sí?
Y volvemos al principio. Aquí es importante la relación, porque sin relación no hay dirección. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Si no tengo dirección, si me dejo llevar por lo que yo pienso, yo creo o a mí me parece, ¿sí? Tenemos que involucrar a Dios en todo tiempo, todo vaya bien o todo vaya mal, ¿sí? Tenemos que confiar en que Dios tiene el control, pero conforme a lo que la dirección que Dios nos esté dando. Bueno, vemos esto en Marcos capítulo 10, verso 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, toma tu cruz. Pero él se afligió por esta palabra y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, muchos podemos caer en el error, y esto pasa en la iglesia o fuera de la iglesia, y podemos decir, no, pues es que yo no me meto con nadie, yo soy buena persona bajo los estándares humanos, o bueno, yo trato de cumplir lo que Dios dice. Conozco lo que Dios dice, ok, pero ¿qué pasa? Cuando Dios nos pide que le entreguemos algo que para nosotros es muy importante, que es ese algo que se está interponiendo en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Tomamos la actitud como el joven rico. Y el joven rico no se dio cuenta que si tenía muchas riquezas humanamente hablando, si obedecía, Dios le iba a dar el doble o le iba a dar más de lo que humanamente tenía. Pero le iba a dar otra cosa, salvación y vida eterna. Y a veces ese es el problema. Tenemos tanto afán por lo que hacemos, por lo que sabemos, por la posición o lo que sea que para nosotros sea una prioridad, que cuando Dios nos prueba, ¿por qué nos prueba? Dios estaba probando al joven rico ¿en qué? En obediencia, en fidelidad. Porque Dios le estaba demostrando que su dependencia y su provisión era caminar con él de la mano. ¿Sí? No era lo que tenía, no era lo que sabía, no era cómo obtenía los recursos. Era el dueño de los recursos. Su bendición era esa. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Nos muestra que el joven rico aparentemente bajo los ojos humanos cumplía con lo establecido por Dios, en lo que era fácil, por decirlo de una manera. Porque es fácil despojarnos de algo que no nos confronta. ¿Sí? Pero cuando Dios empieza a tocar fibras sensibles en nuestro corazón y somos llevados a la confrontación, ¿qué es lo que pasa? A veces algunas personas lo dan, lo que Dios le pida. Otras, desafortunadamente, tomamos la actitud incorrecta y nos alejamos de Dios, como le pasó al joven rico. ¿Sí? Como lo decíamos, nos muestra que el joven rico aparentemente bajo los ojos humanos cumplía con lo establecido por Dios, en lo que era fácil, por decirlo de una manera. Pero cuando su corazón fue confrontado en lo que él más amaba, que eran sus riquezas, ¿por qué riquezas? Porque le daba estatus, poder o incluso una posición. ¿Sí? A través de la confrontación tuvo dos posturas: aceptar la corrección o irse. No se dio cuenta de que obedeciendo a Dios le iba a dar mucho más, materialmente hablando, pero le iba a dar principalmente vida eterna. ¿Sí? Y es lo que a veces no nos damos cuenta.
que Dios nos pide lo más preciado para nosotros, pero cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a dar más, ya sea espiritualmente o materialmente. Dios nos va a entregar más, ¿sí? Pero seremos probados en obediencia, en fidelidad. Y eso a veces es difícil, sí, pero tenemos que entender algo. Lo principal para nosotros es la vida eterna, o debería de ser nuestra prioridad. Pero a veces se nos olvida, y a veces el ser humano en general lo hemos tenido en algo tan poco. Estamos tan afanados en las cosas de aquí por nuestras fuerzas, sin la dirección de Dios, que nos estamos perdiendo el entender que la bendición es caminar con Dios, ¿sí? Tuvo dos posturas, aceptar la corrección o irse, ¿sí? Pero no se dio cuenta que la obediencia a Dios le iba a dar mucho más, materialmente hablando, pero le iba a dar principalmente vida eterna, ¿sí? No entendió que su mayor recompensa es caminar con Jesús de la mano. Dios nos está diciendo, estoy buscando amigos. Está para todo aquel que quiera, ¿sí?, oír. Eso es lo que Dios habla. Pero tenemos que tener el oído y la sensibilidad mediante la relación para que podamos escuchar la dirección, primeramente, para llegar a tierra segura. Ahora, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha pedido cosas específicas para hacer un cambio en nosotros? ¿Sí? Para que Dios nos sane de lo que sea, primero debemos estar dispuestos a soltar eso que nos está matando, físicamente o espiritualmente. Pero a veces en la confrontación es más fácil irnos, como el joven rico. Es más fácil darle la vuelta, es más fácil darle la evasiva que aceptar la confrontación. Y pues bueno, Dios no forza a nadie, verdaderamente no. Pero Dios para todas las personas del mundo tiene algo. Es decisión de nosotros si acudimos al encuentro o no. Y los que ya conocemos de Dios, Dios no tiene límites. Dios siempre, aunque ya Dios nos use poderosamente o no, lo que sea, Dios siempre tiene más. Dios es una fuente inagotable. Pero eso es una decisión de nosotros verdaderamente si hacemos lo que Dios nos está pidiendo, que es entregarle lo que pueda estar estorbando. Bueno, ¿dónde más podemos ver esto? Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. A ver. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen el granero, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sí? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y trabajan. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, ¿sí? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa, ¿sí? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, ¿qué podemos entender aquí? Nos muestra que Dios tiene que ser primero en nuestro corazón. Me gustaría hacer un balance. Todo lo que hagamos tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Quizá nosotros mismos nos estamos afanando por cosas que no podemos resolver o cambiar humanamente. Lo único que logramos es que nos cargamos, nos desanimamos y se vuelve más difícil escuchar la dirección de Dios. Si somos dirigidos, seremos efectivos, aún donde otras personas no han obtenido nada. Y no es por lo que sabemos o tenemos, es porque tenemos una comunión con Dios y hemos sabido pedir menos y oír más. No se trata de lo que tenemos humanamente, se trata de con quién andamos. Eso es lo que tendríamos que entender. Que nuestra provisión, bajo la dirección de Dios, nos volvemos efectivos, ya sea en el trabajo, en el ministerio, en lo que sea. Pero tenemos que tener relación para poder tener dirección. No podemos andar a la deriva como si fuéramos barquitos por el océano, así a la ligera. No podemos. O sea, un ejemplo que les puedo dar ahorita que se me vino a la mente. El apóstol Pablo, recordemos que siempre era dirigido por el Espíritu Santo. Y había partes donde el Señor le decía, no vayas a tal ciudad, véate a este lugar. Y Pablo decía, pero es que Señor, voy a ir a predicar tu evangelio. Sí, estás haciendo aparentemente mi voluntad, pero yo te estoy dirigiendo que hagas esto. Es mejor caminar con Dios y hacer su voluntad que hacer lo que a nosotros nos parece correcto. ¿Sí? Pero bueno, vamos a regresarnos a Mateo, capítulo 13, verso 8. Dice la palabra del Señor. La cuarta y última tierra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos entender aquí? Son aquellos que no son perfectos, pero sí persisten para mantenerse en la relación de Dios, mediante la palabra y una relación con Dios. Prepara nuestro corazón en el proceso. Somos cambiados por Dios. Esto nos incluye a los que conocemos y también a los que no conocen. ¿Sí? Es una invitación para todas las personas de que le demos un cambio a nuestra vida. ¿Por qué un cambio? Porque, bueno, el ser humano, la Biblia dice que el ser humano, sin Dios, lo único que hay en nuestro corazón es pecado y destrucción. No lo digo yo, búsquenlo en su Biblia y va a ver que es la verdad. No le estoy poniendo ni quitando, simplemente es lo que es y a veces eso nos incomoda, pero Dios nos está haciendo una invitación. ¿Sí? Bueno,
por último y no menos importante, vamos a Juan 15:3. O San Juan 15:3, perdón. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ay, perdón, leí, perdón. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que a través de la relación con Dios, a través de la comunión, seremos progresivamente limpiados. Seremos progresivamente, nos iremos desprendiendo de las cosas del viejo hombre, ¿sí? Pero es importante que volvamos a lo básico. Lo básico es entender que necesitamos a Dios. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, ¿sí? No importa si conocemos a Dios o no. Dios nos está invitando a acercarnos más con Él, ¿sí? Ya sea las personas del mundo o no. Todos necesitamos, todos somos imperfectos. Nadie somos perfectos, no somos santos. El único santo es el enmascarado de plata, ¿sí? Todos necesitamos, unos más, otros menos, pero todos tenemos que cambiar nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante una relación con Dios. Y eso es verdaderamente, ¿qué podemos entender aquí? Bueno, nos muestra la importancia de estar expuestos a Dios diariamente con la actitud correcta. Solo así seremos limpiados progresivamente. Y quiero hacer una pausa aquí. Cuando decimos progresivamente, estamos hablando continuamente. No es una varita mágica. No es de que un día te levantes y ya escuchas a Dios. O ya te sale fuego por los ojos. No es así. ¿Sí? Necesitamos la actitud correcta, ¿sí? Necesitamos entender que no importa si son pasos pequeños, pero que sean de corazón, que sean pasos honestos y que verdaderamente intentemos y reconozcamos delante de Dios que necesitamos ayuda, porque esto, los corazones endurecidos y las malas actitudes en el corazón le ataca a todas las personas del mundo. No importa si son ricos, pobres o de qué clase social sean. Todos tenemos necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue para honrarlo, para adorarlo. Pero pues el hombre se ha desconectado de Dios. El ser humano se ha desconectado de Dios, ¿sí? Y pues tenemos que entender que progresivamente es todos los días. No nada más cuando vayamos a predicar. No nada más cuando tengamos días de servicio. No, es todos los días. Porque no sabemos cuándo Dios nos puede decir, hoy te toca predicar. Y pues, si verdaderamente nada más estoy esperando que me inviten a predicar o que hay que orar por una persona en necesidad, puede que Dios en su necesidad se mueva, pero pudiese ser que no. Entonces Dios nos está invitando a la comunión constante, ¿sí? Dios nos ofrece lo mejor, la elección de cambiar nuestra vida constantemente a la voluntad de Él, ¿sí? Es nuestra. Dios no obliga a nadie, pero la invitación para responder al llamado es nuestra. Bueno, la decisión está en nuestra postura que queremos tomar. Es decisión de nosotros. Dios nos está esperando, ¿sí? Y pues bueno, sin más que agregar, pues ese sería todo mi mensaje. Ojalá Dios nos haya hablado. Ojalá hagamos oído
presto para lo que Dios ha hablado, no soy yo. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día, por esta noche, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de las personas que están aquí en este grupo y de las personas que van a verlos después. Te pedimos que toques nuestros corazones y que no permita, Señor, que el enemigo se robe esta semilla. Padre, verdaderamente haz un cambio en cada uno de nosotros. Verdaderamente, Señor, quita toda sequedad de nuestro corazón y ponnos esa tierra fértil para lo que tú has hablado. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Y si alguien está necesitado, Señor, de un toque fresco, que cuando vea esto, Señor, seas tú dándole ese toque, ese sensibilidad en su corazón. Padre, verdaderamente confronta nuestra vida. Haz un cambio verdadero, no de apariencia. Te necesitamos, Padre, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, pero te necesitamos. El ser humano, el mundo entero te está necesitando. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por nuestros familiares. Te pedimos que nos guardes el resto del día y el resto de la semana, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues bueno, sin más que agregar, Dios les bendiga. Hasta luego.